Buenas noches, amadas y amados, hermanas y hermanos de Venezuela y de América Latina. Les saluda su hermano en Cristo, Teodoro Darnot, precursor de la teocracia para Venezuela y para América Latina. En esta noche vamos a tratar un tema de mucha importancia para el pueblo venezolano, para interpretar la realidad que estamos viviendo desde la palabra de Dios. Vamos a hablar de la gloria y nos vamos a dirigir al libro de los Hechos, capítulo 12, verso 23. Dice la palabra así: al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Vamos a explicar de qué se trata el texto. Aquí está hablando del rey Herodes. El rey Herodes, en una oportunidad, estaba siendo aclamado por el pueblo. El pueblo gritaba: voz de Dios y no de hombre, aludiendo a Herodes como si éste se tratara de un dios. Herodes, en ese momento de exaltación del pueblo, el pueblo lo estaba glorificando y él no dio la gloria a Dios, sino que él se tomó la gloria del pueblo, la tomó para sí. Y como consecuencia de esa acción, Dios envió un ángel. Y el ángel hirió a Herodes y murió comido por gusanos. ¿Por qué murió Herodes? ¿Cuál fue la causa? La Sagrada Escritura dice que la causa fue porque no dio la gloria a Dios. ¿Y por qué tenía Herodes que darle la gloria a Dios? ¿Por qué no podía quedársela a él? Era un delito, era un pecado que él se tomara la gloria. Vamos a irnos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, vamos a leer en el verso 11, dice así la palabra: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Entonces preguntamos una cosa, de acuerdo a este texto, ¿a quién le pertenece la gloria? Dice que la gloria es de Dios. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos, o sea, eternamente la gloria le pertenece a Dios. Entonces Herodes estaba despojando a Dios de un derecho divino exclusivo de él, que es la gloria. La gloria que le pertenece a Dios, solamente a Dios, Herodes se le estaba tomando para sí, y eso fue motivo para que Dios lo castigara con esta muerte tan terrible. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la gloria? Vamos a irnos al Evangelio según San Juan. Él dice de esta forma: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? Jesús pone en duda que alguien pueda creer cuando esa persona está dándole gloria a otro hombre y está recibiendo gloria de otro hombre. Entonces, cuando el hombre le da la gloria al hombre, es una señal de que no hay fe, que no se cree en Dios. Jesucristo rechaza el que el ser humano pueda darle gloria a otro ser humano, por cuanto Jesucristo sabe que el único que puede recibir gloria del ser humano
es Dios. Y por eso lo dice en el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, verso 41. Jesús dice, gloria de hombre no recibo. Jesús no recibe gloria de hombre. Entonces, si Cristo no recibe gloria de hombre, ¿de quién recibe gloria? Él solamente recibe la gloria que viene de Dios. Según las Escrituras, la gloria solamente le pertenece a Dios y Dios puede compartir la gloria con el ser humano. Mas un ser humano no puede ni debe darle la gloria a otro ser humano. Eso constituye pecado, grave pecado, según el derecho divino, según los principios bíblicos, la ley de Dios. ¿Qué ocurre en Venezuela? ¿Con qué palabras comienza el himno nacional? El himno nacional comienza dándole la gloria al pueblo. Gloria al bravo pueblo. Allí hay una franca violación de la ley de Dios. Vemos que este himno es contrario a la ley de Dios, infringe la ley de Dios, constituye pecado. O sea, es una canción de pecado. Una canción que incita al colectivo a rebelarse contra Dios, a desobedecer la ley de Dios, a imitar a Herodes. Entonces, cuando un pueblo comienza a pecar contra Dios, desobedeciendo sus mandamientos, tomándose la gloria de Dios para sí, entonces, ¿cuál es el castigo, la respuesta de Dios para ese pueblo? Por supuesto que Dios va a castigar a ese pueblo, lo va a castigar con hambre, lo va a castigar con espada, con enfermedad, con violencia, con muerte. Y es la consecuencia, lo que estamos viviendo nosotros acá en Venezuela, porque el pueblo todo, el pueblo venezolano, incluyendo sus religiones, en este punto concreto, están fallándole a Dios, están en oposición a Dios, están en pecado con Dios, porque no le están dando la gloria a Dios, sino que se la están tomando para sí mismo. Siguiendo con el himno nacional, continúa el himno en una de sus estrofas y dice, y desde el empirio, el supremo autor. El pueblo venezolano cree que cuando se habla del empirio, se está hablando del cielo. Pero el empirio no es el cielo de Yahvé. El empirio es el cielo de los demonios. El empirio es la cumbre del monte Olimpo en Grecia, donde está ubicada la residencia de los dioses, donde está ubicada la residencia de Zeus olímpico. El Olimpo, al ser la residencia de los dioses, tenemos que recordar que los dioses en la Biblia son los demonios. Entonces, ¿quiénes son los que habitan en el empirio? Los demonios. ¿Y quién es el supremo autor que nombra el himno nacional? El supremo autor no es Yahvé, no es Jehová. El supremo autor es uno de estos dioses que habitan en el empirio, en el monte Olimpo, concretamente es Zeus, el gran arquitecto universal, el demiurgo de la secta satánica llamada los masones. Ese es el supremo autor que nombra el himno. Ahora usted me dirá, bueno, hermano Teodoro, vamos a ver, ¿por qué tiene usted la seguridad de que se trata de ese dios pagano, el supremo autor que nombra el himno? ¿Por qué? La letra y la música del himno son de Vicente Salias y de Juan José Landaeta. ¿Quiénes son Vicente Salias y Juan José Landaeta? Bueno, usted búsquelo en la página web de la Logia de Caracas, de la francmasonería, y ahí conseguirá usted los nombres de Vicente Salias y Juan José Landaeta,
son dos masones. ¿Y qué son los masones? Entonces, métase en YouTube y haga la pregunta, ¿qué son los masones? Y ahí le va a aparecer que los masones son adoradores de Satanás. Los masones son adoradores de los demonios. La masonería es la religión de los dioses del Olimpo, del Empirio. Su Dios no es Yahvé, su Dios no es Jehová, su Dios es el Demiurgo, que ellos lo llaman el Supremo Autor. ¿Por qué crear un himno de adoración a este demonio? Es para que se cumpla la palabra de Dios en Apocalipsis, donde dice que el mundo entero adoró al dragón y a la bestia. ¿Quién es el dragón? El dragón es Satanás. Cuando se está cantando el himno, ese himno al Supremo Autor es el himno al dragón. Entonces todo el pueblo venezolano adorando al dragón, adorando a Satanás por medio de este himno que le da la gloria al hombre, que le da la gloria al pueblo, que se la quita a Dios y se la da al hombre. La consecuencia de este pecado es la situación que nosotros, la grave, la terrible situación que nosotros estamos viviendo, el pueblo venezolano. Podemos decir que los juicios de Dios están cayendo sobre todo el pueblo de Venezuela. Y es necesario que el pueblo venezolano haga una revisión de todo lo que son sus símbolos patrios, porque son símbolos paganos, de este himno y de sus autores, que son líderes del paganismo antiguo. Dios, por medio de sus